Bueno, hola, en la clase anterior vimos los peces, las características generales de los peces y detallamos, además de las características generales de los peces cartilaginosos. Dijimos que nos quedaba para la siguiente clase, para esta clase, peces óseos. Bueno, acá vamos a hacer un paneo rápido sobre los peces óseos, ya que todas las características generales la comparten y solo tienen algunas diferencias. Vamos a detallar esas diferencias. Vamos, en este caso, a arrancar como hicimos en la otra cuando vimos un tiburón y dijimos cómo podíamos hacer para determinar en un gran estanque, en un oceanario como Tamayquén, determinar cuál era un pez cartilaginoso. Y habíamos dicho varias características las cuales a simple vista nos hacían determinar que ese era un pez cartilaginoso. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso con un pez óseo. Para esto vamos a tomar características que les son propias. Por un lado, todos los peces óseos van a tener aletas radiadas, lo que se llaman actinopterigios, que es el grupo que vamos a ver ahora, que son estos radios en las aletas, que no lo vamos a ver en los peces cartilaginosos, estos radios más duros, pero en algunos peces óseos estos radios suelen ser muy débiles, muy difíciles de ver, incluso si uno piensa en algunos peces de acuario, en los carayos, esos que tienen las aletas tan grandes, uno logra no verlos. Entonces vamos a ir a características más claras que podremos ver y identificar. En los cartilaginosos habíamos dicho que la boca era ventral y que por delante había un rostro, o en el caso del tiburón el morro del tiburón, dijimos. En este caso vamos a ver que la boca es frontal, perfectamente frontal. Incluso en algunos peces donde la boca por una cuestión adaptativa es hacia el lado ventral, me refiero a las viejas de agua, a los limpiavidrios, a los plicos, los peces que tienen hacia abajo su boca, la boca va a ser hacia abajo, hacia el lado del vientre, pero bien en el extremo, en la parte frontal, en la parte anterior del pez. Nunca dejando un rostro o dejando una parte hacia adelante. Bien frontal será, o bien en el extremo. La otra característica que vamos a encontrar en estos peces es este opérculo. ¿Se acuerdan que dijimos que los peces cartilaginosos, en el caso del pez cartilaginoso, tenía hendiduras branquiales? El agua entraba por la boca y salía por esas hendiduras, ¿sí? Y teníamos varias hendiduras branquiales en sus laterales, en sus flancos. En este caso vamos a encontrar una gran tapa, ¿sí? Para cualquiera que haya visto un pez de pescadería, si no, acérquense a una pescadería, vean un pez, ¿no? Y como está en exhibición, y verán que ese pez tiene como una tapa de costado. Esa tapa se llama opérculo. Si uno levantara ese opérculo, abajo va a encontrar los distintos arcos branquiales y las distintas branquias que van a servir para la respiración del pez. El pez va a ingresar el agua por la boca y sacar el agua por el opérculo, y el agua va a pasar por las hendiduras branquiales. Pero hasta aquí el proceso es el mismo que encontrábamos en los peces cartilaginosos. Acá hay una diferencia. El pez puede mantenerse en un estado quieto, estático, cerrando el opérculo, ingresando agua en la boca, cerrando la boca y luego al abrir el opérculo hacer que el agua salga. De esta forma genera una corriente de agua que ingresa por la boca y sale por las branquias, por el opérculo, sin necesidad de moverse. O sea, lo vuelvo a repetir, un pez estando quieto deja ingresar agua en la boca, ingresa agua, cierra la boca con el opérculo perfectamente cerrado, abre el opérculo, el agua sale por el opérculo, cierra el opérculo nuevamente, abre la boca para que se llene de agua la boca, cierra la boca, abre el opérculo y sale el agua por el opérculo. Así lo hace reiteradas veces y logra una corriente de agua que va a pasar por las branquias, y las branquias, como dijimos antes, van a tomar el oxígeno. Vuelvo a mencionarlo, el oxígeno disuelto entre las moléculas de agua, oxígeno disuelto en el agua, nunca el oxígeno que forma parte de la molécula de agua, sino el oxígeno que está presente entre los puentes de hidrógeno de las moléculas de agua, es oxígeno molecular.
Pues de esta forma este pez puede respirar tranquilamente sin necesidad de estar en movimiento. Otra de las características que vamos a encontrar y que van a ser definitorias para que a simple vista podamos decir que es un pez óseo y no un cartilaginoso es la aleta caudal, que va a ser homocerca. Fíjense que acá perfectamente ambos lóbulos son exactamente iguales. O sea que estamos hablando de una aleta homocerca, no heterocerca como tenía el tiburón, con un lóbulo mayor. El lóbulo superior era mayor en el caso del tiburón, y eso ocurre en todos los peces cartilaginosos. En los peces óseos la aleta caudal es homocerca. De esta forma estamos caracterizando de forma rápida, sencilla y a simple vista cómo es un pez óseo. Va a tener una boca frontal, va a tener un opérculo y va a tener aleta caudal homocerca. Con esas tres características me aseguro que estoy en presencia de un pez óseo, o sea, sin necesidad de hacer una disección, de ver por dentro si el esqueleto es cartilaginoso o es óseo. Por lo tanto, recapitulo todas las características de los peces óseos. Van a tener un esqueleto óseo, van a tener radios dérmicos en las aletas. En este dibujo se ven, en algunos peces cuesta verlos. Una circulación simple como en todos los peces. Nuevamente lo vuelvo a aclarar como lo aclaré antes. Si no se acuerdan lo de circulación, vayan a la clase de circulatorio, que ahí se explica. Y van a tener vejiga natatoria. ¿Qué es esto de vejiga natatoria? La vejiga natatoria es la estructura, esta es la vejiga natatoria, la que vemos acá, que les va a permitir flotar a los peces. Esta estructura, esta vejiga natatoria, que obviamente no la puedo ver desde afuera, como la veo en esta imagen, la veo en una disección, la veo en la parte interior del pez. Esta vejiga natatoria no la tiene ningún pez cartilaginoso, la tienen la mayoría de los peces óseos. Les sirve para la flotabilidad. ¿De qué manera? Esta vejiga natatoria se va a llenar de gases. ¿Qué gases? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono de la sangre va a irse acumulando en la vejiga natatoria. El pez a voluntad puede llenar y vaciar esta vejiga natatoria, y esto le da flotabilidad. O sea, un pez que llena por completo su vejiga natatoria puede flotar casi al nivel de la superficie, y si le vacía va descendiendo hacia el fondo. De esta forma, si alguno lo vio, alguno se detuvo alguna vez a ver peces en una pecera, verá que los peces quedan quietos en determinado lugar de la pecera, sin moverse, respirando por el método que acabo de explicar hace un ratito, y sin moverse, quedando flotando justo, y pueden flotar un poco más arriba, más abajo, moviendo su flotabilidad. Para hacer esto, lo que hacen es inflar o desinflar esa vejiga natatoria. Es sencillamente un flotador, ¿sí?, que modificaría, en lugar de el lastre, como haría un submarino ingresando agua para hundirse, en este caso acumulan gases y eso le da flotabilidad. Si no tienen los gases, se irían hacia el fondo, dejarían de flotar. Obviamente un pez que está flotando necesita respirar, y la única forma de respirar es por el método que antes comenté, cerrando el opérculo, abriendo la boca, cerrando la boca, abriendo el opérculo, y eso genera una corriente constante de agua que les permite la respiración. Bien, esta es una característica fundamental que están los peces óseos, pero que, repito, a simple vista no la podemos ver. Vimos que los peces cartilaginosos, la verdad, no había gran diversidad. Vimos que teníamos los holocéfalos, las mantarrayas, las rayas, los tiburones. Bueno, acá realmente vamos a tener una diversidad inmensa, son la mayor cantidad de formas posibles que podemos encontrar, y asociadas además a los distintos medios de vida, ¿sí? En cuanto a formas, muchas formas son muy llamativas. Esta que parece un alga marina, claramente es un hipocampo, un caballito de mar, pero que le sirve para camuflarse con el medio y evitar a los depredadores. Los famosos peces voladores, que lo que hacen es nadar en la superficie y salir de las olas y hacer un pequeño, entre comillas, planeo y volver a caer al agua. Podemos encontrar los saltarines de fango, podemos encontrar
peces con formas muy pero muy raras. Estos los hemos visto en la película de Nemo, son los peces de las profundidades, los peces abisales. Realmente infinidad de formas de peces tendiente a camuflarse con el medio, con el entorno, para evitar ser presas de otros animales, muchas veces otros peces que intentan depredarlos. Peces como el pez globo, que puede tener un aspecto bastante tradicional de pez, o este globo inflándose verdaderamente y aumentando su tamaño para tratar de intimidar a un predador. O sea, lejos de esconderse, lo que hace es mostrar que tiene un mayor tamaño para que el predador se sienta intimidado, se sienta amenazado y desista de comérselo. Peces que no necesitan verdaderamente hacerse más grandes porque son realmente muy grandes. Este es un mola mola o pez sol. Acá lo vemos en comparación con un buzo, con un humano, con una persona nadando detrás, y podrán ver que es más grande que un humano. Es realmente un pez realmente inmenso. Entonces las formas y tamaños de los peces realmente es muy variado dentro de los peces óseos. Recuerden que tanto la suma de peces óseos y peces cartilaginosos hacen la mayor diversidad de vertebrados que tenemos en el planeta. Estos peces óseos tenemos representantes realmente antiguos, ¿sí? Que hasta se los creía extintos, ¿sí? Y dentro de estos me voy a detener en un caso particular, ¿sí? Que es la latimérida, ¿sí? Este tipo de sarcopterigios, ¿sí? Que podemos encontrar realmente como pez muy primitivo y que hoy en día sería un fósil viviente. Este tipo de celacanto, ¿sí? Este tipo de pez celacanto, latimérida, latimérida viene en homenaje de Mary Latimer, que fue quien en el museo le pone el nombre, el Museo de Historia Natural de Londres, lo denomina como pez latimérida. Este pez fue descubierto en 1938. Es un pez, como les digo, muy primitivo, que se lo creía extinto. Se creía que este pez ya se había extinguido, se habían encontrado restos fósiles tanto de este como muchos otros, tanto celacantos como sarcopterigios, y se los creía extinto, no existía, que nunca se lo iba a ver, ya se había perdido. Pero en 1938, en el sur de África, bien en el sur de África, se realiza una captura de este individuo vivo. Un grupo de pescadores captura este individuo vivo y ahí es donde se lo lleva al Museo de Historia Natural de Londres. Hasta 1952 nunca se volvió a capturar. La siguiente captura, que también fue denunciada como un gran hallazgo, fue en 1952 en las Islas Comores. Las Islas Comores están justo al noroeste de Madagascar, ¿sí? Ahí encontramos las Islas Comores. Es más hacia el centro de África. Y ahí se realizó otra captura de este pez, ¿sí? Con una característica: este pez ya era conocido por los nativos. Los nativos de las Islas Comores lo pescaban habitualmente, y algo que la comunidad científica o el resto del mundo creía que era un hallazgo cuando se lo descubrió allá por 1938, y se creía que se estaba repitiendo ese gran hallazgo en 1952, y en realidad, si bien también después se descubrió que en otras partes del mundo se lo podía encontrar, este pez no era tan desconocido. Era conocido, solo que tenía poca posibilidad de ser capturado. En las Islas Comores aumenta esa posibilidad. De hecho, los nativos lo pescaban para comerlo, ¿sí? Como una fuente de alimento. Aquí tenemos imágenes del pez bastante feo en su aspecto, nadando, ¿sí? En su hábitat natural. Un pez relativamente grande, como podría serlo comparativo en tamaño, un dorado grande que se puede pescar en la zona de Corrientes, de Misiones, los dorados grandes que podemos obtener del río. Un pez de aproximadamente puede llegar al orden de los 10 kilos. Bien,
Esto como un dato de peces primitivos, de los primeros peces que existieron, de estos peces que hasta se los creía extintos y, repito, siguen estando vivos y siguen siendo considerados fósiles vivientes. Hay otros peces también pocos comunes y que son los peces pulmonados. Estos peces pulmonados, que posiblemente son los que posteriormente dieron el paso a la conquista del medio terrestre, el paso a los anfibios, lo vamos a ver en la próxima clase, son peces bastante o relativamente comunes que tenemos, ¿sí? Que se siguen encontrando. Acá vemos ejemplares de pulmonados de Sudamérica o pulmonados de Australia, ¿sí? Estos peces pulmonados, acá el más conocido de todos que tenemos es el Lepidosiren. Es un pez que puede vivir sin agua. ¿Cómo logra esto? ¿Cómo logra poder vivir sin agua? Bueno, en épocas de sequía, cuando empiezan a disminuir el agua de los cuerpos de agua, vive en arroyos que suelen secarse en algún momento del año, o en charcas que también suelen secarse. ¿Qué es lo que hace este pez? Cava en el fango, en la tierra, una cavidad en la cual se enrolla de esta manera. Esta foto es de Proptopterus, que es un ejemplar africano, pero es exactamente igual que el Lepidosiren, que es el sudamericano y que acá en la zona de Corrientes se lo encuentra habitualmente, y ahora les voy a comentar otras cuestiones por cuál se lo encuentra muy común. Pero cava, hace un hoyo en el barro, se coloca así, de esta forma, doblado, bien apretado contra el barro, contra el fango, que sí conserva humedad, a pesar de que afuera no hay agua, no corre ese cuerpo de agua, sí conserva la humedad, el fango, y recubre además toda esa cavidad con mucus que él mismo secreta, todo para asegurarse humedad en ese recinto, y deja en línea con la boca, acá no se lo ve, hacia el exterior, un orificio que va a ser un intercambio gaseoso, o sea, el dióxido de carbono que elimine este individuo en esa cavidad va a difundir hacia el exterior, y desde el exterior va a difundir hacia el interior moléculas de oxígeno, y eso le va a permitir respirar. ¿Cuánto tiempo va a estar así? Todo lo que sea necesario, mientras que no haya agua del exterior. Cuando afuera vuelve a haber agua, se vuelve a formar ese cuerpo de agua, por ese mismo orificio que dejó para respirar va a ingresar agua a esta cavidad. Al ingresar agua en esta cavidad se va a ablandar el fango, y el pez con movimiento va a romper la cavidad, va a salir y va a volver a hacer su vida libre, y en esa vida libre reproducirse, alimentarse, para luego, cuando vuelva otra época de sequía, volver a quedar dentro de una cavidad, volver a formar una cavidad. Preguntarán cómo se alimenta. Mientras que está en este periodo no se alimenta. Este periodo suele ser de un par de meses, 2, 3 meses, nunca más allá. Este pez, y como la gran mayoría de los peces, bien alimentado, puede vivir hasta 6 meses sin ningún tipo de alimentación. Obviamente cuando sale se alimenta en cantidades y se alimenta en demasía para soportar futuras y posibles épocas de falta de alimento o de sequía, que lo mismo va a llevarlo a estar sin poder alimentarse. Es una estrategia de supervivencia. De hecho, yo les iba a decir por qué hay en Corrientes, y hay muchos, porque en Corrientes muchas comunidades locales lo que hacen es detectar en esos cuerpos de agua secos el orificio que deja arriba este pez para respirar, y con una pala cortan un bloque de suelo, ¿sí?, de esta tierra, de este fango, más grande, lo calculan más grande del tamaño del pez, y se llevan ese bloque, lo cual les asegura que adentro está el pez y que seguirá vivo. Lo guardan en sus casas, y cuando desean comerlo, rompen ese bloque, lo matan y lo comen. Sería la versión poco tecnológica de un freezer.
básicamente tener el alimento en ese bloque. Y el pez, como sigue estando en fango, sigue estando revestido por mucus, sigue teniendo el intercambio hacia el exterior, sigue vivo y obviamente está guardado vivo, no está en descomposición por falta de heladera. Así que hasta es un recurso alimenticio para ciertas comunidades. Hay otros peces pulmonados muy parecidos a las mojarritas, que se los suele encontrar en muchos cuerpos de agua y se los confunde con mojarrita, no tengo acá la foto, que son las sinolebias, que tienen una estrategia también para soportar la disecación en los cuerpos de agua, en la cual lo que hacen es colocar gran cantidad de huevos que pueden estar en el fango, y los peces mueren, y cuando uno se acerca a esos cuerpos de agua que recién se han secado, ve como si fuese todo plateado el fondo, y es un pez al lado de otro muerto, y cuando vuelve el cuerpo de agua volvemos a tener peces, sencillamente porque esos peces dejaron los huevos, el desove en el fango, y luego cuando vuelve el cuerpo de agua, ese desove, esa estructura de resistencia que han dejado, eclosiona y volvemos a tener peces en ese otro tipo de cuerpo de agua. Estas son dos estrategias que tienen los peces para sobrevivir en los lugares donde hay sequía, donde se seca el cuerpo de agua donde habitan. Este individuo que podemos encontrar en África, el Lepidosiren, que podemos encontrar en Sudamérica, también lo podemos encontrar en Australia. Es un símbolo más de convergencia adaptativa y que encontramos, que vemos que han evolucionado, ¿sí?, desde un ancestro en común, o sea, se van diversificando, pero evolucionan de un ancestro en común, y que marca una vez más la unión de todos los continentes. Esa teoría, sí, seguramente la habrán visto en geografía, de Wegener, ¿sí?, la teoría tectónica de placas, en la cual la gran Pangea, el gran continente, se fue separando. Tenemos hoy en día las placas tectónicas que se están moviendo, y nos muestra que Sudamérica, Sudáfrica y Australia estuvieron unidos, y encontramos no solo fósiles en común en esos lugares, sino también individuos vivos en común en esos tres lugares. Bueno, hasta aquí hemos llegado con toda la diversidad de peces. Vamos a pasar en la próxima clase a ver los anfibios, a ver la conquista del medio terrestre, que estos peces de aletas carnosas, ¿sí?, han dado paso a estos anfibios que han logrado empezar a colonizar la vida en la Tierra, ya que hasta este momento toda la vida se estaba dando en el agua de los vertebrados. Ahora los vertebrados van a empezar a colonizar el medio terrestre. Eso lo vemos en la próxima clase.